Bien, pues vamos a iniciar este análisis. Hoy exploramos un tema que es, por decirlo menos, provocador. La idea de un árbol genealógico de las religiones. Sí, sí. Las fuentes que tenemos sobre la mesa proponen una visión muy gnóstica de la espiritualidad, sugiriendo que todas las religiones, por más distintas que parezcan por fuera, En la superficie. exacto, en realidad comparten una raíz común, principios universales. Así es. La propuesta central de estos textos es que, para entender el panorama completo, debemos dejar de ver las religiones como islas separadas Ujú. y empezar a verlas como lo que son, según esta visión, ramas que brotan de un mismo tronco. Perfecto. Entonces, la misión de hoy es justo esa, ¿no? Desentrañar esa visión, ver cómo se conectan las creencias, qué significan palabras que usamos siempre como religión Claro. y qué símbolos universales se esconden a plena vista desde la Trinidad hasta la figura del diablo, que vaya que tiene tela de dónde cortar. Exactamente, nos vamos a meter a la etimología, al concepto de los avataras, o estos mensajeros divinos, y veremos cómo símbolos como la cruz, por ejemplo, tienen significados que van, pues, mucho más allá de la narrativa popular. A ver, entonces, para empezar a desenredar esta madeja, el punto de partida que proponen las fuentes es la palabra misma, religión. Claro, el origen, Dicen que viene del latín religare. que significa volver a unir. Y eso, de entrada, ya cambia todo el marco de referencia. No se trata de un sistema de creencias al que te adhieres, No. sino de un camino para reconectar algo que se separó. La narrativa gnóstica que presentan estos textos se basa justo en esa idea. Y es una idea muy potente. La comparan con la parábola del hijo pródigo. La humanidad, digamos, se ha alejado de una fuente divina, de el Padre. Ajá. Y la religión es el método, el mapa para regresar a casa. Pero fíjate qué curioso. Los textos mencionan que la primera fuerza que viene a ayudar en este regreso no es paterna, sino que la llaman la madre. Sí, eso es fascinante porque establece una cosmogonía completa. No son solo reglas morales, es una historia de separación y reencuentro. Y según esta visión, la madre representa la substancia primordial, la naturaleza divina de la cual todo emerge. O sea, es el origen de la materia. Exacto. Es la primera en entender un puente porque es la matriz de la creación. El padre es el impulso, la idea, pero la madre es la substancia. Entonces, para regresar al origen, primero hay que reconectar con esa matriz. Entiendo. Y bajo esa lógica, las religiones son esos puentes. Pero bueno, las religiones nacen, crecen y mueren. ¿Cómo explican eso las fuentes? Lo explican diciendo que las formas religiosas se degeneran, pierden su esencia y eventualmente desaparecen para dar lugar a otras nuevas. Claro, pero los principios cósmicos que enseñan, esos son inalterables. Usan una analogía muy clara. El agua siempre será H2O, siempre. Su fórmula no cambia, aunque la encuentres en un río, en un lago o en el mar. Lo mismo pasa con estos principios. La forma externa, el recipiente, cambia. Se adapta a la cultura, a la época, pero la esencia es la misma. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque el material no se queda en la teoría. Da ejemplos muy concretos de estos principios con diferentes, digamos, disfraces. El más obvio quizás es la idea de la Trinidad. Sí, en el catolicismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si viajas al antiguo Egipto, te encuentras con la Trinidad de Osiris, Isis y Horus. Claro, y si vamos al hinduismo, tenemos la Trimurti, Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Siempre son tres fuerzas. Oye, pero eso que dices me suena a que podría explicarse de dos maneras. O todas estas culturas tuvieron un contacto ancestral y compartieron la idea, O es algo que surge de la propia psique humana, una especie de arquetipo universal, ¿no? Las fuentes se inclinan por alguna de estas opciones. se inclinan por la segunda, pero con un matiz muy importante. No lo ven como algo meramente psicológico, Ah, ok. sino como el reflejo de una ley cósmica real. Describen el principio de la Trinidad como el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Son tres fuerzas primordiales, positiva, negativa y neutra, que, al combinarse, lo crean todo. Entiendo. Así que, según esta visión, no es que las culturas se copiaran,
es que todas observaron, a su manera, la misma estructura del universo y la tradujeron a su lenguaje. Claro, y eso se extiende a todo. El Ser Supremo es Dios, el Demiurgo, Zeus, Júpiter. El inframundo es el infierno, el Hades. El Mictlán. Son distintos nombres para el mismo concepto, lo que nos lleva a la figura que trae el mensaje en cada era, El Avatara. el Avatara. Esta es una figura clave en los textos, y es crucial entender cómo lo definen. No es un Dios que desciende con todo el conocimiento ya integrado. No. Viene como un ser humano y, esto es lo importante, debe recorrer el camino espiritual por sí mismo desde cero. A ver, déjame ver si entiendo. El mensajero divino tiene que hacer la tarea él mismo primero. No llega ya con las respuestas. Digo, ¿cuál sería el propósito de eso? Parece poco eficiente. La analogía que usan las fuentes es perfecta para explicarlo. Es como dar indicaciones para llegar a un lugar. Ok. Solo quien ha hecho el recorrido a pie puede decirte con certeza, cuidado, en esta esquina hay un bache, luego baja en esta parada de autobús y toma esta calle a la derecha. Claro. Alguien que solo ha visto el mapa desde arriba te da una idea general, pero no conoce los detalles prácticos. El avatar tiene que vivir el proceso humano para poder enseñarlo con conocimiento de causa. Debe encarnar la lucha para poder guiar a otros. Tiene todo el sentido. Primero lo vive para luego poder enseñarlo con autoridad. Y las fuentes mencionan a alguien en particular para nuestra época, ¿no es así? Sí, mencionan a Samael Aun Weor como el avatar de la era de Acuario, pero aclaran que es solo el más reciente de una larga cadena. Hubo otros en épocas pasadas, como en la Atlántida. Y la función es siempre la misma: entregar un mensaje y enseñar el camino de la autorrealización íntima del ser, que se describe como la forma en que el ser divino, lo que llaman el íntimo, llega a conocerse a sí mismo a través de la experiencia humana. Exacto. Entonces, si cada religión es una rama y cada avatar trae un mensaje, las fuentes deben proponer que hay un tronco. Es ahí donde entra la gnosis. Exactamente. Según esta perspectiva, la gnosis no es una religión más, sino el tronco mismo. La presentan como la síntesis del conocimiento primordial, del que las religiones son adaptaciones o a veces fragmentos. Ajá. Y para hacer una síntesis, afirman que debe apoyarse en 4 pilares: la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Un momento. Eso implica que un camino que solo se enfoca en uno de esos pilares es incompleto. Por ejemplo, una religión que ignora la ciencia. ¿O una ciencia que ignora la espiritualidad? Esa es la crítica central que hacen. Advierten que un enfoque puramente religioso puede llevar a lo que ellos llaman ser un santurrón. Un santurrón. Sí, una persona de buenas intenciones que no hace daño a nadie, pero que carece de las claves prácticas para una transformación interior real. Y aquí introducen un término muy específico: la transmutación de la energía. Transmutación de la energía suena a alquimia medieval. En este contexto gnóstico, ¿se refieren a algo literal, como transformar la energía sexual, o es más bien una metáfora sobre controlar las pasiones? Es una excelente pregunta, porque según las fuentes es ambas cosas, y es el núcleo de su enseñanza práctica. Lo describen como un trabajo consciente con las energías creadoras del cuerpo para refinar los impulsos y usarlos como combustible para el desarrollo espiritual. ¡Órale! Sin ese trabajo práctico, argumentan, la religiosidad se queda en una mera creencia, en una bondad pasiva, no en una transformación real. Entiendo. Es un enfoque mucho más activo. Y al integrar esos 4 pilares, se supone que la gnosis enseñaría a crear alma y encarnar el espíritu. Es en esa integración donde, dicen, podemos reinterpretar símbolos que creemos conocer muy bien. Hablemos de la Eucaristía católica. Un ritual central para millones. Bueno, las fuentes le dan un giro de 180 grados. La conectan con el mantra IAO y afirman que la última cena no fue solo una comida simbólica, sino un pacto de sangre esotérico. ¡Un pacto de sangre! Eso suena muy fuerte. ¿Cómo lo explican? Argumentan que en ese acto se compartieron partículas atómicas de la esencia de los discípulos y de Cristo mezcladas en el pan y el vino, para hermanarlos no solo en lo físico, sino en el plano astral. Vaya. Y a partir de ahí, lanzan una crítica a la práctica actual.
señalan que al pueblo solo se le da el pan, el cuerpo, mientras el sacerdote consume el vino, la sangre, el fuego del espíritu. Y dicen que al separar los elementos se rompe el poder del pacto original. Fascinante. Es una reinterpretación radical. Y lo mismo hacen con la cruz. Para el mundo cristiano es un símbolo de martirio y sacrificio. Pero en esta visión, su significado es mucho más antiguo y universal. La describen como la unión de los opuestos. La línea horizontal representa la vida mecánica, lo terrenal, y se asoció a lo femenino. ¿Y la vertical? La vertical, por otro lado, simboliza el camino de ascensión, la búsqueda activa del espíritu, y se asocia a lo masculino. El punto donde se cruzan es el acto de creación consciente. Incluso mencionan un cruce sexual literal en la unión del hombre y la mujer, donde el falo vertical y la vagina horizontal forman una cruz. O sea, el símbolo está en el acto mismo de la creación de la vida. Exacto. Y esto nos lleva a la que quizás es la reinterpretación más chocante de todas, la figura del diablo. Las fuentes lo despojan de su imagen puramente maligna y lo presentan como un entrenador psicológico. Esa idea es profundamente provocadora. Francamente, va en contra de siglos de doctrina. ¿Cómo justifican esa visión del diablo como entrenador? Porque, bueno, para la mayoría el diablo es la encarnación del mal. ¿Acaso esta perspectiva minimiza la realidad del mal? No buscan minimizar el mal, sino recontextualizar su función. La idea es que esta fuerza no busca la destrucción final, sino el fortalecimiento a través de la prueba. Su función es tentar, poner a prueba nuestra voluntad, nuestros miedos. Ok, Si uno cede a la tentación, queda atrapado. Pero si la vence, no solo la supera, sino que absorbe la fuerza de esa tentación y la convierte en fortaleza interior. Usan el ejemplo de Hércules y su entrenador, que le imponía tareas imposibles para forzarlo a desarrollar su poder. El diablo cumpliría esa función. un momento entonces. Moisés con cuernos. Toda la vida se ha dicho que fue un error de traducción de San Jerónimo, pero esta fuente dice que fue intencional. Un mensaje oculto a plena vista por un iniciado como Miguel Ángel. Eso es. Increíblemente audaz. Exacto. Esa es la clave. La tesis es que los grandes iniciados del Renacimiento como Da Vinci o Miguel Ángel incrustaban este conocimiento en su arte. Era una forma de comunicación para quienes tenían ojos para ver. Para los que entendían el código. Para la masa y la iglesia, pasaba desapercibido o se justificaba de otra forma. Los cuernos, en la simbología esotérica, no son un símbolo del mal. Son el símbolo del poder sobre la materia, de haber vencido las pruebas del entrenador. Es la marca del iniciado. Entonces, después de recorrer todas estas ideas, ¿qué significa todo esto? Si unimos los puntos, la propuesta es que detrás de la enorme diversidad de ritos, nombres y dogmas hay un tejido conectivo. Sí, Esta perspectiva nos invita a buscar los patrones, los principios universales que enlazan todas las tradiciones en un solo y gran árbol del conocimiento. Ese es el panorama general. Y para quien quiera seguir reflexionando, las fuentes hacen constante referencia a un texto en particular, el Pistis Sophia, que, para quien no lo conozca, es uno de los textos gnósticos más famosos. Es básicamente un diálogo muy extenso entre un Jesús ya resucitado y sus discípulos, incluyendo a María Magdalena, donde se revelan misterios del universo. correcto. Y aquí viene el dato más intrigante que mencionan las fuentes. Afirman que esas enseñanzas no se dieron durante los 40 días que se mencionan comúnmente, No. sino a lo largo de 11 años después de su resurrección. 11 años. 11 años. Y esto deja una pregunta abierta, una pregunta con la que podemos cerrar. Si las historias que conocemos son solo una pequeña parte de una enseñanza mucho más vasta, ¿qué verdades, qué claves para entender nuestro propio viaje podrían albergarse en todas esas narrativas que quedaron fuera del canon oficial?